Buenos días a todos. Gracias a las personas que se van a unir o que ya se empezaron a unir. Hoy vamos a tener nuevamente una conferencia. Esta lleva por tema diferencias entre la tristeza y la depresión. Así es que esperamos que sea un tema de mucha información y mucha ayuda, sobre todo que nos va a ayudar a diferenciar en este momento y en este contexto que estamos viviendo, si estamos viviendo una tristeza o si también podríamos caer en una depresión y cómo buscar ayuda. Dentro de lo que vamos a aprender es cómo se diagnostica, el tiempo que tiene que pasar para que podamos decir que estamos en una depresión y pues como ya les dije, las diferencias entre una y otra. Estos dos conceptos son distintos, pero a la vez comparten algunas cosas en común. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente o casi siempre cuando vemos a una persona que perdió el trabajo o alguna persona que perdió algún familiar o alguien que no le salieron los planes y se pone decaído como es normal, lo primero que decimos, ¿qué le pasa a aquel que hoy no quiere salir? Hoy no se está riendo y decimos lo que pasa es que está bien depre. Es una palabra que se ha vuelto muy común y muy usada, sin embargo le damos un mal uso. De igual manera, a veces nosotros decimos, es que estoy depre porque me pasó tal cosa. Pero lo cierto es que tenemos que saber diferenciar entre cuándo es una depresión y cuándo estamos únicamente tristes. La mayoría de las personas sabe que siente tristeza, sabe que siente alegría, pero muchas veces cuando yo pregunto a los pacientes o a personas, a veces en una plática, que si saben cuáles son las emociones, muchos me empiezan, por ejemplo, a decir ansiedad, pero la ansiedad es una respuesta de una emoción. Otros dicen llanto. El llanto es una respuesta a una emoción. Entonces, para que podamos entender la diferencia entre la tristeza y la depresión, es sumamente importante que empecemos por saber qué es una emoción y qué es un sentimiento, que no son lo mismo. Entonces vamos a aprender como primer punto qué es una emoción. Las emociones son fuerzas motivadoras que nos preparan para la acción. Es decir, si me siento triste, voy a actuar consecuente a la tristeza. Voy a llorar, me voy a encerrar, no quiero hablar con nadie. Si me siento alegre, igual eso que yo siento, lo voy a expresar y se lo voy a enseñar, se lo voy a mostrar a los demás porque me voy a estar riendo, mi semblante va a estar bien. Lo mismo pasa si estoy enojado. También me preparo para el enojo, ¿verdad? Entonces mato la puerta, hago berrinche, dejo de comer. Entonces las emociones son fuerzas motivadoras que nos ayudan para prepararnos para la acción. Pero también es algo bien importante, son procesos biológicos. ¿Qué significan procesos biológicos? Eso significa que son neurotransmisores y son situaciones que ocurren adentro de mí y que me hacen sentir esta emoción. Una característica importante es que las emociones son muy intensas, pero son de corta duración. A ver, ¿cuántos vivos intensamente? ¿Se recuerdan de esa película? La película donde la niña tenía en su cabeza todas las emociones y la película por eso se llama en español Intensamente, porque se viven con una intensidad. Si me enojo muchísimo. Si me pongo triste, me pongo a llorar y lo expreso. Si estoy alegre, me ando riendo. Entonces, característica principal, las emociones son biológicas, es decir, es algo que pasa dentro de mi interior que me hace sentir esa emoción. Son altas, o sea, son intensas, pero son de corta duración. Las personas pueden ver e interpretar nuestras emociones a raíz de nuestra expresión. Por ejemplo, si cuando a veces estábamos pequeños y queríamos salir a la calle y uno calculaba a la mamá o al papá, ¿verdad? ¿Será que le voy a hablar ahorita? Nah, mejor no porque se ve que anda enojado. Entonces podemos a través del semblante o la expresión de las personas podemos nosotros interpretar si está enojado, si está triste, si está contento. Entonces vamos a repetir. Las emociones, su característica es que son biológicas. La otra es de que son muy intensas, se viven con mucha intensidad,
pero que son de corta duración, ¿sí? Ahora, ¿qué es un sentimiento? El sentimiento es la interpretación, o sea, mi pensamiento actuando, la interpretación que yo le doy a eso que estoy sintiendo, a esa emoción. Es decir, yo siento, a veces decimos es que siento mi corazón pachito o siento flato, dicen las abuelitas, ¿verdad? Para expresar, porque su pensamiento dice, bueno, entonces estoy ansiosa, o si siento que me siento cabizbajo, sin energía, me siento triste. Entonces conectamos un pensamiento, un sentimiento con eso interno que nos está pasando. Son conscientes porque yo me hago consciente de esa emoción y entonces puedo pensar y decir lo que estoy sintiendo es una tristeza, lo que estoy sintiendo es enojo, es angustia. Entonces el sentimiento sí perdura en el tiempo. A veces cuando nos recordamos de algo del pasado que nos dio risa, que nos dio tristeza, cualquier emoción que hayamos tenido en el pasado, decimos, es que todavía tengo ese sentimiento de cuando pasó tal cosa. Ya no vivimos la emoción como tal, ya no estamos con esa emoción acelerada porque ya pasó, pero el sentimiento sí queda. Entonces, emoción es intensa, de corta duración, sentimiento es la interpretación que yo le doy a la emoción y esa sí perdura más en el tiempo. Entonces, estando claros de cuál es la diferencia entre una y la otra, podemos entender entonces de mejor manera cuando estamos tristes o cuando podemos tener una posible depresión. Hablemos entonces qué es tristeza. La tristeza es una emoción y al ser una emoción entonces es corta o se mantiene en el tiempo si es una emoción. Si la respuesta es que fue corta, entonces es que pusieron mucha atención a lo que estaba diciendo antes, y es que sí, la tristeza al ser una emoción entonces va a ser transitoria. Esta emoción se va a sumar a todas las demás emociones que ya existen. Tenemos 6 emociones básicas, entre las cuales tenemos alegría, tenemos la tristeza, tenemos también el desagrado, la ira, el miedo y el asombro. Son 6 emociones básicas que están jugando constantemente dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestro día, en las situaciones que vivimos. Pero hay algo muy importante. La tristeza como tal no es una psicopatología. Es decir, el solo tener una tristeza no significa que yo tengo depresión. La tristeza es un síntoma de lo que podría, de los muchos que hay en la depresión, pero es un síntoma. Y ahí es donde ocurre muchas veces la confusión. Cuando solo estamos tristes y decimos estamos depresivos, ¿verdad? O cuando solo alguien está triste y decimos es que siempre se la pasa depre o siempre está depre, pero sí tenemos que tener bien clara la diferencia entre que la tristeza no va a ser una psicopatología. Es una emoción humana y que es transitoria, ¿sí? La expresión de la tristeza, entonces, ¿cuál será? Empieza desde llanto, cuando las personas estamos tristes, lloramos, nos ensimismamos, es decir, nos vamos hacia adentro y no queremos hablar con los demás. Podríamos encerrarnos en el cuarto y no querer salir, pero esto va a ser por un periodo corto. La tristeza tiene muchas expresiones. Cada persona puede expresarla de diferente manera. ¿Cuál podría ser un desencadenante entonces para sentirme triste? Cualquier situación. Si, por ejemplo, hice planes y los planes no me salieron como yo quería, podría tener una tristeza, ¿verdad? Y me voy a poner, mi estado de ánimo va a estar bajito y voy a decir, sí, tanto que me esforcé haciendo esto, me preparé y los planes no me salieron, y eso podría hacerme sentir triste, pero no va a ser por un periodo tan prolongado. Porque igual al ratito vi que alguien en la calle se cayó y me empecé a reír, o vi algo en el televisor o me recordé de algo y empiezo a reírme. Entonces la tristeza se va disminuyendo. También nos ponemos tristes cuando vemos el sufrimiento de alguien más, cuando muere un ser querido,
Entonces hay varios desencadenantes. Cualquier situación del entorno puede ser un desencadenante para que a nosotros nos dé tristeza, pero va a ser una tristeza, como hemos dicho, una tristeza transitoria. Entonces, vamos a ver aquí, les voy a enseñar y vamos a ver un poquito. ¿Qué vemos aquí? ¿Cómo funciona la tristeza? La tristeza, al ser transitoria, es como una nube, como esto que vemos acá. Es una nube que es densa, que es oscura, que no nos permite ver el sol, pero podemos ver que atrás de la nube hay un poco de solito que ahí está, que es esa esperanza que tenemos en el futuro, que sabemos de que una vez pase esa nube, nosotros nos vamos a sentir mejor. Entonces, esa nube a veces nos está tapando todo nuestro panorama, pero a pesar de que esa nube es un poquito oscura, atrás de ella logramos ver rayitos de sol y decimos, no, pues ya las cosas van a estar mejor, ya las cosas no me salieron hoy, pero mañana sí me van a salir, hoy es un nuevo día, hoy voy a empezar de nuevo, porque a lo lejos hay un rayito de esperanza, que es ese solito saliendo, que me hace saber que una vez esa nube, esa tristeza que es transitoria, se quite, voy a poder ver de mejor manera el futuro y me voy a poder sentir mucho mejor. Pero no pasa lo mismo cuando hablamos de depresión. Pero entonces vamos a recapitular. La tristeza es una emoción. Al ser una emoción va a ser transitoria. La tristeza como tal no es una psicopatología, es decir, no es un problema psicológico, porque es una de las emociones básicas que los seres humanos sentimos. Es transitoria y al ser transitoria me hace ver el futuro con mejor esperanza, me hace sentirme mucho mejor, me hace querer hacer planes, motivarme, porque sé que atrás de esa nube hay mucha claridad que me va a ayudar a sentirme mucho mejor. Pero cuando hablamos de depresión, la depresión, ahí sí, vamos a ver acá, les voy a enseñar. La depresión, ¿qué nos pasa en la depresión? Primero, lo principal es que hay falta de energía, falta de placer, desesperanza y una tristeza patológica. ¿Qué significa esto? La depresión, sus características principales es falta de energía. Cuando hablo de falta de energía, no es únicamente decir, ay, es que no tengo ganas de hacer tal cosa, no tengo ganas de levantarme. No, lo que sucede es de que queremos hacer las cosas, pero solo no tenemos fuerza y nos cuesta levantarnos y a veces incluso hasta peinarnos nos es difícil. Esa falta de energía es bien latente. También hay una falta de placer. Cuando hablamos de falta de placer, nosotros comemos cosas que nos gustan, ¿verdad? Nuestra comida favorita, y cuando la estamos comiendo, sentimos ese placer por comer esas cosas que nos gustan, el deporte que nos gusta, ir al cine, estar con amigos, estar con familia, son cosas que nos causan placer. Sin embargo, cuando estamos en depresión, nada de estas cosas, aunque las hagamos, nos va a causar esa misma alegría y ese mismo placer que antes. Entonces perdemos interés por querer socializar, perdemos interés por querer tener nuevos amigos, perdemos interés por ir al trabajo, perdemos interés por comer, incluso cuando comemos aquello que nos encantaba ya no sentimos el mismo placer. También hay desesperanza, es clave. ¿Qué es desesperanza? Que todo lo que yo veo a futuro lo veo catastrófico. No hay un buen panorama hacia el futuro y eso me produce un estado de ánimo muy bajo porque dejo de creer en mí, dejo de creer en el futuro, en las oportunidades. Y como vimos ahí, aquí sí hay una tristeza patológica. ¿Qué significa tristeza patológica? Para que nosotros podamos decir que tenemos una depresión que tiene que ser diagnosticada por medio de evaluaciones y por un psicólogo, tenemos que tener por lo menos durante 6 meses, todos los días, casi todo el día, el estado de ánimo bajo, ¿sí? Entonces ahí se vuelve patológica, a diferencia de la tristeza normal que es transitoria y se nos quita, que está en un periodo corto de tiempo. En la depresión, esta tristeza o este estado de ánimo deprimido ha estado presente
todos los días, casi todo el día, por 6 meses. Entonces, la depresión, sus características principales: falta de energía para hacer cualquier actividad, falta de placer para iniciar planes o para volver a hacer lo que nos gustaba, desesperanza, que veo el futuro, que no hay esperanza, al contrario, de ya que vemos un rayito de sol, aquí solo vemos oscuridad, y la tristeza patológica. Estas 4 cosas tienen que haber estado presentes, como ya dijimos, casi todo el día, todos los días, por 6 meses. Ahora, hay algo bien importante en la depresión. En la tristeza vemos una nube que tapa un sol y sabemos que se pasa esa nube y va a haber esperanza. Sin embargo, en la depresión, aquí lo que vemos es la visión de túnel, que ahorita la vamos a ver. Es una visión de túnel. Vemos el túnel, pero al fondo seguimos viendo oscuridad. No hay esperanza, no hay nada. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo esa visión de túnel, que solo estoy así, estoy en la entrada del túnel, y cuando yo veo hacia allá, tengo una visión negativa del mundo, tengo una visión negativa de mí mismo, tengo una visión negativa del futuro. Entonces, toda esta parte de nuestro pensamiento empieza a generarnos aún los síntomas mucho más fuertes, porque entonces ya no tengo ganas de nada, ya no tengo ganas de vivir, ya no tengo ganas de comer, no tengo ganas de arreglarme, no quiero salir con amigos, todos mis pensamientos están catastróficos, y esa es una parte que es muy peligrosa, porque muchas personas, al estar en lo más profundo de la depresión, podrían intentar el suicidio, y muchos lo llegan a lograr. Ahora, una de las formas importantes o las maneras importantes es salirnos de esa visión de túnel, porque afuera de ahí, nuestra vista periférica, es decir, afuera de ese túnel, hay cosas maravillosas. Por ejemplo, nosotros podemos ver aquí, cuando nosotros salimos de ese túnel, logramos ver con esperanza, vemos que hay naturaleza, que hay oportunidades de trabajo, que puedo ser feliz, que hay familia que me está esperando, que hay amigos. Pero solo podemos lograrlo cuando nosotros encontramos por medio de terapia la capacidad de salir de ese túnel, ¿sí? Entonces vamos a recapitular. Entonces, la depresión. Dijimos que en la depresión los 4 síntomas importantes: falta de energía, falta de placer, tenemos una tristeza patológica y desesperanza, ¿sí? Hablamos también de que la depresión no es esa nubecita que uno dice, ya se va a quitar, ¿verdad? Sino que estamos con una visión de túnel que no nos permite poder ver que afuera de ese túnel hay muchas cosas que pueden hacernos bien. ¿Cuáles son las... vamos a ver entonces ahorita cuáles son los síntomas o también qué es la depresión. Entonces, la depresión, sí es un trastorno. Aquí sí estamos hablando de una psicopatología que necesita tratamiento, ¿sí? Entonces, como ya hablamos, hasta algunos de los síntomas, los vimos los 4 principales, pero dentro de los síntomas que puede tener la depresión hay alteraciones del sueño. O sea, personas que cuando tienen depresión duermen, lo normal es que duerman mucho. Si la depresión está acompañada de ansiedad, podría a veces dormir mucho, a veces dormir menos, pero en una depresión como tal hay alteraciones del sueño, y lo que la gente más refiere es que no quiere despertar, quiere estar solo durmiendo para no pensar. También hay alteraciones de la alimentación, se come más si hay depresión con ansiedad, o si es la pura depresión, usualmente hay tendencia a comer mucho menos de lo que comía antes. También hay desesperanza, como ya hablamos, y hay cambios en la conducta. Es decir, como me siento mal, como mi pensamiento está mal, entonces mi conducta también cambia. Estoy irritable, estoy molesto, probablemente conteste mal, o simplemente no quiero hablar, no quiero tener comunicación con nadie, me encierro en una habitación, escucho música que lejos de ayudarme lo que hace es ponerme más depresivo. Entonces es importante que conozcamos los síntomas.
Estos, de igual manera como hablamos en los síntomas principales, tienen que estar presentes por 6 meses para poder decir que hay una depresión mayor, por lo menos de una depresión mayor. Entonces vamos a recapitular: estado de ánimo bajo, falta de energía, falta de placer, desesperanza, tristeza patológica, como más, como menos, también duermo más, duermo menos, problemas en la conducta, y también hay mucho pensamiento suicida o de muerte. Es decir, estoy constantemente diciendo: ¿para qué estoy en este mundo? Mejor debería de morirme, no sirvo para nada. También hay mucha culpabilidad, también hay tendencia a sentirse culpable. O estamos todo el tiempo pensando: ¿y si se muere mi mamá? ¿Y si se muere mi amigo? ¿Y si se muere tal persona? Entonces esos pensamientos hacen de que nos vayamos sintiendo peor cada día y son parte de la depresión. Entonces vamos a ver cuáles son los síntomas de la depresión. Aquí les voy a enseñar algunos. Entonces tenemos síntomas fisiológicos. Fisiológicos son alteraciones en el cuerpo. Entonces, como hablamos, alteración del ciclo del sueño, alteración del apetito, tenemos fatiga y llanto fácil. En el pensamiento hay una ausencia de creencia de mis propias capacidades, es decir, yo siento que no sirvo para nada. Pero hay cosas importantes aquí: la percepción negativa de sí mismo. ¿Cómo yo me percibo? Es que yo no sirvo, yo no puedo, yo nunca voy a salir adelante, yo no tengo esas capacidades, a mí nadie me quiere porque soy de tal manera, porque no me siento culpable y todas estas cosas. Una percepción negativa del mundo. Estamos constantemente diciendo y pensando: el mundo, ¿para qué voy a estar en este mundo? Este mundo no sirve para nada, este mundo va de mal en peor, este mundo tiene mucha violencia, y nos enfocamos en toda esa parte negativa del mundo. También hay una percepción negativa hacia el futuro. Estas 3 cosas que estoy hablando, todo es importante y todos los síntomas, pero estas 3 cosas son bien importantes porque cuando tenemos esa triada que es la visión negativa del mundo, de sí mismo y del futuro, esas 3 nos pueden llevar al suicidio, porque la gente está pensando: no sirve, ¿para qué el futuro? No veo futuro, no voy a salir de esto, que es la visión de túnel. No sirvo para nada, ya para qué sigo en este mundo, nadie me quiere, no hago las cosas bien, las cosas a mí nunca me salen por más que me esfuerzo. Hay una percepción negativa, pero también la percepción negativa hacia el futuro. Ya para qué quiero seguir en este mundo si las cosas no van a cambiar, nunca voy a encontrar trabajo, no voy a poder graduarme, nunca voy a tener amigos, no me voy a poder casar, nunca. Entonces esa percepción negativa nos va a hacer sentir cada día con más molestia y con un pensamiento más persistente de no querer estar en este mundo. Como habíamos hablado, también la conducta, que ya lo hablamos. Entonces ahora tenemos que tener bien presente esto. Hay 2 tipos de depresión, y aquí pongan mucha atención. Cuando hablamos de 2 tipos hoy vamos a hablar de 2, sin embargo, cuando hablamos de trastorno hay varios tipos de depresión, pero hoy vamos a generalizar en 2. Una es la depresión endógena. Endo significa que inicia adentro de mí, y la otra es la depresión exógena. Significa que inicia por un impacto fuera de mi cuerpo. Entonces vamos a hablar de la depresión exógena. La depresión exógena es el tipo más común de depresión que nosotros vemos, ¿sí? Y que llega también a la consulta, ya cuando uno recibe pacientes. Y esta tiene sus orígenes en todo el impacto socioemocional, es decir, toda la parte psicoemocional, cómo el ambiente impacta sobre mis emociones. Y por eso que me impacta, entonces yo entro en una depresión. Una depresión es como una espiral. Empezamos con los síntomas, no los tratamos a tiempo, se van aumentando, se van haciendo cada vez más intensos, y entonces empezamos a bajar y a bajar y a bajar hasta que llegamos a una depresión muy fuerte, una depresión mayor. Entonces, vamos a repetir: la depresión exógena tiene sus orígenes
afuera de nosotros, es el impacto que causa el ambiente hacia mis emociones, mi pensamiento y mi conducta. Esto es bien importante saberlo porque ¿cómo podemos atacar este tipo de depresión? Aquí podemos usar terapia. Entonces, cuando venimos a la psicoterapia, eso nos va a ayudar muchísimo, porque la psicoterapia lo que va a hacer es ayudarnos a modificar ese pensamiento negativo o cómo nosotros percibimos el entorno y nos va a adaptar, nos va a dar herramientas para ser más adaptativos a este entorno. Eso nos va a ir ayudando. La depresión tiene los mismos síntomas de los que ya habíamos hablado, solo que el impacto es del ambiente hacia mí. Pero no pasa lo mismo con una depresión endógena. La depresión endo, que empieza dentro de mí, esta depresión tiene sus diferencias bastante marcadas, porque este es, por ejemplo, en la endógena es toda la parte biológica, todos los factores que están ahí, que juegan dentro de mí, que hacen que me sienta así. Aquí, por ejemplo, el entorno puede ser una maravilla, puedo tenerlo todo en la vida, puedo sentirme feliz, no feliz, pero puedo tenerlo todo, es decir, el exterior es bueno, pero solo a mí eso no me hace sentir bien porque algo pasa dentro de mí que no me hace disfrutar de esto bueno que está afuera. ¿Y por qué pasa eso? Esto pasa porque ya no es un desencadenante externo lo que lo produce, sino que aquí hay una dificultad a la hora de segregar hormonas o neurotransmisores y a la hora de utilizar esas hormonas. Por ejemplo, tenemos entre ellas la serotonina, que la serotonina es el regulador del estado de ánimo. Muchas personas dicen que la serotonina es la hormona de la felicidad, pero lo que hace la serotonina es regular nuestro estado de ánimo. Niveles óptimos de serotonina nos hacen sentirnos bien, pero niveles bajos en la serotonina nos da un estado de ánimo deprimido. También la dopamina es la de la motivación, es lo que a mí me motiva, me impulsa, es lo que a mí cuando hago una acción me da placer, porque esta hormona es la del placer y la de la motivación. Si tengo baja esa hormona, no tengo motivación, no puedo aprender, no puedo tener bien concentración, atención, memoria, voy a estar también con movimientos lentos, que me cuesta moverme, que me cuesta hacer una acción y no me siento motivada. Y la noradrenalina o la adrenalina como la conocemos, que eso es como la gasolina que empuja y nos da la energía de todos los días. Cuando estas tres hormonas y neurotransmisores están bajos, que no se están produciendo bien o no se están utilizando de buena manera, entonces nos da una depresión endógena. Ya no es el impacto de afuera, ya no es el impacto social sobre mí, sino que es algún proceso biológico, bioquímico, hormonal que está haciendo que yo me sienta de esta manera. Ahora, este tipo de depresión sí necesita psicofármaco. Tiene que ser acompañado con un psicofármaco, que es un antidepresivo o un regulador del estado de ánimo, los cuales únicamente pueden ser recetados por un médico psiquiatra. Ahora, ¿qué pasa con la terapia? Sí funciona la terapia solo si la persona tiene un buen apego al psicofármaco. ¿Por qué? Porque cuando la depresión es demasiado fuerte, que ya, y a veces podemos tener ambas, porque si tengo ya algo de por sí que me está afectando adentro, me va a afectar también mucho el impacto afuera, pero la principal va a ser que adentro de mí no está funcionando algo bien. En la otra, el exterior es el que me está produciendo esta depresión y podrían haber algunas alteraciones, pero lo importante es saber de que las depresiones que son muy fuertes, como la depresión mayor o el trastorno distímico, que el trastorno distímico es una persona tiene de base ya de muchos años, por lo menos 6 años, tiene de base un estado de ánimo deprimido y con algún acontecimiento como lo estamos viviendo ahora, viene y entra en una depresión muy profunda. De repente vuelve otra vez, digamos que a subir, pero su estado de base va a ser siempre deprimido y digamos que perdió el trabajo y va a volver a tener una depresión. Este tipo, la depresión mayor o el trastorno distímico, necesitan psicofármaco. ¿Por qué?
Cuando iniciamos terapia sin psicofármaco, las personas, como ya lo dijimos, no tienen energía para poder hacer las tareas que se dejan en la terapia, no quieren pensar, no tienen motivación. Si no tienen motivación, no van a tener motivación tampoco en una terapia. Cuando hay utilización del psicofármaco y le ayuda a regular todos estos neurotransmisores y hormonas de las cuales ya hablamos, la serotonina, dopamina y adrenalina, la persona empieza a sentirse mejor, me siento contento, me siento más motivado, quiero empezar a hacer cosas, y entonces hay un mejor apego también a la psicoterapia. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar quién tiene depresión? Vamos a ver acá. Lo primero que hacemos es hacer una entrevista diagnóstica, descartar algún tipo de enfermedad o de medicamento que pueda estar causando el problema, y también las pruebas psicoemocionales. Entonces, la entrevista diagnóstica. No crean de que es solo andarle poniendo etiquetas a la gente o a las personas, ¿verdad? Ay, sí, aquel está llorando, es que está depresivo, es que siempre vive depresivo, es que yo siempre tengo depresión, yo entro en depresión. Y es un problema porque no es así como se diagnostica. Si nosotros sentimos que hemos estado por mucho tiempo, como habíamos hablado, por lo menos 6 meses, con estado de ánimo bajo, que no tengo energía, que no tengo motivación, que tengo un problema, que veo todo el futuro, lo veo mal, lo veo oscuro, que estoy en esa visión de túnel, entonces, si ya hemos estado así por 6 meses, todos los días, casi todo el día, necesitamos ir con el psicólogo, y el psicólogo evalúa a través de la entrevista si necesita psicofármaco para poder llevar un mejor apego a todo el tratamiento y tener una mejora exitosa. ¿Qué hacemos en la entrevista entonces? Primero, lo que vemos es la línea de la familia, porque a veces puede ser hereditario. Podemos tener, digamos, que historial de problemas psiquiátricos como la depresión, que la abuelita era así, o el abuelito materno, el abuelito paterno, entonces también mis tías y mis primas. Entonces ahí indagamos si es hereditario. Pero también lo que nos sirve mucho, porque ahí podemos ver cuál es el desencadenante. Muchas veces los pacientes llegan a la clínica con el manifiesto. ¿Qué significa esto? Cuando le preguntamos al paciente, o yo le pregunto al paciente cuál es su motivo de la consulta, usualmente el paciente va a decir el manifiesto. El manifiesto es lo que nosotros tenemos como más consciente y más a la mano en nuestra cabeza. Entonces, digamos que el manifiesto es que perdió el trabajo. No, es que fíjese que perdí el trabajo, ok. Y entonces en la entrevista empieza de parte del psicólogo, junto con el paciente, es un trabajo colaborativo, hacerse una investigación, ¿verdad? A más habla el paciente y a más lo estamos escuchando, empezamos a ver que su problema no es lo que está manifestando, es lo que está latente, pero el latente no es consciente, está en el inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? La labor del psicólogo y en la entrevista es llegar hasta esos puntos que el paciente no tiene conscientes y hacerle ver, hacérselos conscientes, traerlos al consciente, y que él pueda ver y detectar que sus desencadenantes de la depresión vienen por otras causas y a veces no es la causa principal de la consulta. Por eso es tan importante entonces la entrevista. También hay que descartar que esta depresión no esté siendo causada por algún medicamento. Muchos medicamentos pueden dar simulacros o simular depresiones. Entonces hay que ver también si también enfermedades preexistentes, porque la tiroides, como es un lugar en donde es hormonal, si hay problemas de tiroides podrían haber reflejos como de depresión. Entonces tenemos que ser muy exactos y descartar que sea por alguna otra enfermedad preexistente o que esté siendo desencadenante de un fármaco. Entonces ya llevamos que es importante la entrevista, es importante descartar, y también es importante evaluar al paciente mediante pruebas psicoemocionales. Eso significa que se evalúa al paciente, se le pasan unos test para medir personalidad, para medir
depresión y para medir ansiedad. Entonces estos test nos van a dar si la persona está pasando por una ansiedad leve o una depresión leve. Ahorita que estamos hablando de depresión, si es una depresión leve, si es una depresión moderada o si es una depresión profunda. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo de los síntomas y la intensidad de los síntomas. Cuando una persona está en una depresión profunda, ya deteriora todo su entorno. Hay un deterioro primero personal, también de las relaciones laborales, también hay un deterioro de las relaciones interpersonales en el colegio, todo nuestro entorno se ve afectado, ¿sí? Entonces es sumamente importante que sepamos esto y que sepamos también cómo es la forma de diagnosticar. ¿Qué tratamientos existen? Ya hablamos del psicofármaco y hablamos de la terapia. Cuando hablamos de terapia, la terapia que se da es cognitivo-conductual. Esta corriente, el fin que tiene esta corriente o el objetivo de esta corriente es poder a través del cambio del pensamiento cambiar la conducta del paciente. Esta va a funcionar únicamente si el paciente no necesita todavía un fármaco. Podemos salir bien con la terapia. Entonces, ¿qué se hace acá? Se le explica al paciente los esquemas. Por ejemplo, tenemos una situación, esta situación me trae un pensamiento automático, es que usualmente es negativo. El pensamiento automático me da una conducta, una emoción. Puede ser enojo, puede ser tristeza, puede ser desagrado, puede ser miedo o puede ser asombro, porque son de las negativas. Esta emoción entonces me da una conducta. Dependiendo de la emoción que yo tenga y la intensidad de esa emoción, voy a tener una conducta, y las conductas también nos dan una respuesta fisiológica. Dolores de cabeza, problemas de colon irritable, nos da sentimientos de culpa, nos ensimismamos, nos queremos encerrar y todo lo que ya hemos hablado. Entonces lo que hacemos a través de esta corriente es cambiar el pensamiento que se instaló a raíz de una situación. Entonces cuando nosotros tratamos de limpiar el pensamiento y quitar las distorsiones, la depresión va bajando, se va quitando y se va desapareciendo. Entonces esta terapia sí es un trabajo colaborativo, se dejan tareas que se le piden al paciente, porque algo bien importante de saber es que cuando vamos a terapia, el 50% del trabajo lo da el psicólogo. Cuando vienen a la terapia y se les explica, buscamos el desencadenante, vemos qué es lo que pasa, cómo le está afectando, en qué intensidad afecta, y se dejan tareas para ir bajando todos estos síntomas. Pero el otro 50% es la responsabilidad del paciente. ¿Qué tanto el paciente quiere mejorar fuera de la terapia y pone en práctica todas estas herramientas ya en el mundo, afuera de la clínica, ¿verdad? Y ese interés del paciente es lo que al final hace que el paciente pueda salir de la depresión. Siempre he dicho que el experto, cuando estamos en la terapia, el paciente y el psicólogo, el experto en ese momento es el paciente, porque el paciente sabe qué le funciona, qué no le funciona, y a través de estar escuchando, hablando, indagando, haciendo investigación, el mismo paciente es quien provee las herramientas al terapeuta para poderlo ayudar y buscar la mejor técnica, porque la terapia no es como una dieta, ¿verdad? No es como salir y mira, fíjate que fui al psicólogo, me dejó esto y me funcionó, pero no es así, es bien personalizado, porque todos tenemos diferentes esquemas, diferentes creencias, diferentes valores, diferentes principios, tenemos diferentes tipos de percibir el mundo. Entonces, esta terapia cognitivo-conductual es como buscamos la talla exacta para el paciente y que pueda salir bien de la depresión. Cuando hablamos de psicofármaco, ya dijimos que es una depresión mayor, que ya ha estado instalado por mucho tiempo, que ya se ha cronificado muchas veces y que tiene sus raíces también mucho en neurotransmisores. Entonces ahí sí, como estas depresiones son muy complejas de tratar, entonces vamos a alcanzar mayor éxito por medio de un tratamiento psicofarmacológico, que puede ser un antidepresivo o puede ser un estabilizador o regulador del estado de ánimo, y que ya dijimos que únicamente un médico psiquiatra lo puede recetar.
Entonces, esos son los tratamientos. Ahora, ¿por qué es tan importante que en este momento nosotros sepamos cuál es la diferencia? Estamos viviendo un momento muy difícil, como lo es ahorita el COVID-19, esta pandemia, y entonces hay demasiadas alteraciones dentro de nosotros, hay muchos problemas cognitivos, es decir, de cómo pienso, de cómo percibo yo el mundo, de cómo está impactando en mí. Habíamos hablado que la tristeza, mucha gente dice, es que está depresivo y que solo está triste, pero también pasa lo contrario. Hay personas que la gente le dice, mira, anda al psicólogo porque yo he visto que ya tienes mucho tiempo, no salís de ese estado, y las personas están en negación y dicen, no, es una tristeza, pero ya se me va a pasar. Si nosotros no sabemos ver bien qué es lo que nos está pasando, las emociones y cómo nos está afectando, podríamos caer en una depresión muy grande por no ponerle la importancia de vida digamos que la importancia de vida en el momento debido. Entonces, en este momento de COVID tenemos una visión muy negativa. Yo en el video anterior que hablaba sobre la ansiedad les aconsejaba que no podemos estarnos alienando o llenándonos de información, primero falsa, porque hay mucha información falsa, segundo negativa. Ahorita que si el presidente pone, que por qué puso, si quita, que por qué quita, y estamos alienando nuestra cabeza, y esos pensamientos, como ya lo vimos anteriormente, el pensamiento catastrófico, el pensamiento de la visión negativa del mundo, del futuro, eso hace que nosotros estemos en un estado deprimido, con un estado de ánimo bajito, ¿verdad? Pachito, triste. Y que si esto se pasa por mucho tiempo, que ya llevamos 4 meses, podríamos entrar en una depresión. Entonces es muy importante. Ahorita la versión que tenemos del mundo es esto, saber cuándo se va a terminar, saber cuándo voy a trabajar, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer el otro. Hay una versión muy negativa, una visión muy negativa hacia el futuro. Y entonces es necesario que nosotros tratemos y busquemos las herramientas que nos van a ayudar a no construir sobre las cosas negativas. Una de las cosas que está pasando mucho es que estamos construyendo sobre lo que ya no podemos hacer o lo que hemos dejado de hacer. Ya no puedo ver a mi familia, ya no puedo salir, ya no puedo, y en esa mentalidad catastrófica que tenemos de todo lo que no podemos hacer, nos deprime. Y nos puede llevar a una tristeza patológica, es decir, que estemos tristes todos los días. Entonces, ¿qué podemos hacer? Adaptarnos a esta nueva normalidad. Dejemos de construir en lo que ya no tenemos. Podemos planificar para el futuro, pero no vivir allá. ¿Sí? Entonces, no vivamos en lo que ya no tenemos, en lo que ya no podemos hacer. Adaptémonos a este momento y veamos lo que sí podemos hacer. Por ejemplo, si antes ustedes por el trabajo no podían hacer hobbies que les gustaban, este es un buen momento para poderlo hacer, platicar con la familia, reconocerse con la pareja, escuchar los intereses de nuestros hijos, compartir más con papá, mamá, hablar, expresar, hacer comida, ser creativo. Sí, hay un sinfín de cosas que podemos hacer en este momento que nos van a permitir a ver que estamos haciendo algo mejor y que estamos siendo productivos y no nos vamos a enfocar en lo que hemos perdido. Ahora les vamos a dar unos consejos que nos pueden ayudar a no caer en depresión en este momento que estamos viviendo. Lo primero es mantener las rutinas. Yo lo he visto y de verdad lo veo mucho con él y con mi hija. Al inicio de esto empezó que se levantaba tarde, se bañaba tarde, desayunaba tarde, hasta que le hablamos y le dijimos, no, tú no estás de vacaciones, tienes que mantener tus rutinas, te vas a levantar, obviamente se levanta a las 5 de la mañana, pues ahora se levanta a las 6 de la mañana, tiene que bañarse como lo hacía cuando iba al colegio, desayunar e inmediatamente después de desayunar, lavar sus dientes y conectarse para iniciar su hora de estudios, tal cual como sería en el colegio. El tener rutinas nos va a permitir a nosotros podernos sentir mejor. Hacer un calendario de actividades sería bueno, que nos permitan mantener estas rutinas. Entonces yo hago mi calendario el domingo y voy a iniciar con mi calendario el día lunes. Voy a poner horarios y eso me va a ayudar a mantener rutinas que me van a estar
que me van a sentir que estoy ocupado en algo, que estoy siendo productivo, porque si no lo hacemos nos metemos entonces a estar viendo el Facebook, el Instagram, y que ya pusieron otra vez que murió alguien de COVID, me enteré que un amigo, los audios que nos llegan de miren muchis, les encargo que tengan cuidado porque un amigo de un amigo de un amigo de un amigo que trabaja en un hospital me contó, y lo peor es que los creemos, ¿verdad? Y eso no nos va a ayudar. Dentro de estas actividades está también hacer nuestra cama, ducharnos, porque una depresión también inicia cuando ya perdemos el interés de todo esto, ¿verdad? Ya no me quiero duchar, ya no quiero hacer nada, no me quiero arreglar. Tenemos que arreglarnos, como que si fuéramos a salir. Obvio, si no se van a poner tacones las mujeres o los hombres, bueno, a menos que tengan que tener una conferencia, ¿verdad? Pero si estoy en mi casa, me voy a arreglar, me voy a maquillar, me voy a poner bonita, porque al final es algo que me va a motivar a mí. Vestirnos con la ropa que nos gusta, que sea cómoda, pero sentir, verme en el espejo, sentirme bien conmigo mismo es sumamente importante. Dentro de las terapias ocupacionales que podemos buscar es leer. Si antes por el trabajo no leíamos o algo, sí, por fin, pues entonces vamos a leer algo que nos gustaba. Pintar. Muchos de mis pacientes en este momento han estado pintando y les ha caído muy bien. También la comunicación es bien importante. A pesar de que no podemos juntarnos con nuestra familia, podemos hacer un Zoom con amigos, podemos hacer clases de baile por Zoom, podemos hacer clases de gimnasia por Zoom, podemos hacer retos entre familia, pero es importante, nosotros somos seres sociales y algo que está afectando mucho es el confinamiento, no poder compartir con aquellas personas. Pero no es cierto que no podemos compartir, no podemos llegar a sus casas o que nos visiten, pero podemos hacer videollamadas, compartir, platicar, poder tomar un café con la familia en una videollamada, hablar con los amigos. Esas actividades sociales nos van a caer muy bien. Cuando hablo sociales no es hacer una fiesta, ¿verdad? Sino por medio de videollamadas, llamar también a los amigos, ver cómo están. Hacer ejercicio, estiramientos, ejercicio. Ahora ha salido que el yoga, los gimnasios tienen programas ahora virtuales. Podemos buscar nosotros rutinas en internet, en Pinterest. Hay un sinfín de medios que tenemos para poder hacer ejercicios. También, como les decía, leer, pintar, dibujar. La idea de esto es tener una terapia ocupacional, es decir, tener mi mente ocupada para que no se instalen esos pensamientos negativos que nos lleven después a una depresión. Así es de que espero que el tema haya sido de mucha ayuda. Vamos a ver las preguntas que nos pusieron. Y dice, ¿se puede distorsionar el sueño? Sí. Las depresiones nos causan distorsión en la alimentación, porque como decíamos, comemos más o comemos menos. Y también pueden causar distorsión en el sueño, porque o dormimos más o dormimos menos. Aunque la característica principal en la depresión es que comemos menos de lo que comíamos y dormimos más de lo que dormíamos. Vamos a ver otra. Dice aquí. Es un comentario. Dice, a mí me ha afectado mucho el dolor ajeno. Sí, miren, solo que no fuéramos humanos, ¿verdad? No nos dolería. Somos seres humanos y nos va a afectar y nos va a doler ver todo lo que está pasando y cómo la gente está sufriendo. De hecho, nosotros mismos estamos sufriendo. Y sí tenemos que tener esa capacidad de empatía sin que pase al afectarnos tanto a nosotros. Porque la idea no es que nosotros nos enfermemos también. Pero ¿qué nos puede ayudar? Nosotros podemos ayudar a otras personas y no tengo la menor duda, yo lo he visto en este momento que hay muchísima gente ayudando. Ahora, tenemos que estar bien conscientes que tenemos un límite. De todo lo que ocurre, nosotros podemos impactar un 40%. Este 40% es lo que está bajo mi control, lo que yo puedo hacer. Pero el otro 60% ya no está bajo mi control. Eso es el entorno jugando, ¿verdad? Toda nuestra sociedad y el entorno. Entonces, si yo estoy actuando en este 40%, estoy ayudando a las personas, estoy haciendo todo lo que esté en mis medios para poder ayudar,
tengo que sentirme bien y tengo que construir en lo que estoy haciendo para ayudar a otros. No en lo que no puedo hacer, porque no podemos ayudar a todas las personas. Y si nos enfocamos en este sufrimiento de todos y que no podemos hacer nada, hay un sentido de impotencia, vamos a tener una tristeza, se puede cronificar esa tristeza a lo largo del tiempo y podríamos caer en una depresión. Un comentario dice: agradecer el apoyo agradecer el apoyo que en Humana me han brindado y por la retroalimentación. Queremos contarles que Humana somos el Centro de Epilepsia y Neurocirugía Funcional. Aquí atendemos casos de epilepsia de difícil control que nos llegan. Nosotros somos una asociación que trabajamos en pro de la salud de las personas con escasos recursos. Muchas de las personas que vienen hacia nosotros son personas que económicamente les cuesta por trabajo, por muchas situaciones. Entonces aquí en Humana pueden encontrar una mano amiga que los puede ayudar. No solo vemos epilepsia, sino también vemos todos los problemas neurológicos. Contamos con neurólogo pediatra, que es epileptólogo. Contamos también con otro neurólogo epileptólogo que ve a personas mayores. Contamos también con el médico neurocirujano. Tenemos también arriba el área de hospital. Tenemos también la parte de psicología, que es la que yo veo. Y también está la parte de neuropsicología, que es la licenciada Gaby, que está a cargo de eso. Y tenemos también neurólogos y fisioneurólogos. Así es de que si ustedes tienen dudas también sobre estos procesos de cualquier cosa neurológica, se pueden abocar a Humana. Pregunta: ¿se puede curar la depresión endógena? La depresión endógena sí se puede. Lo que pasa es de que les vamos a explicar un poquito. Es un poquito complejo, pero ¿qué es lo que sucede en una depresión endógena? Como son neurotransmisores que no se están utilizando bien. Nosotros tenemos neuronas en nuestro cerebro y las neuronas tienen conexiones, digamos que son así. Esta línea que no topa, sino ese espacio, se llama espacio sináptico. Entonces yo tengo una neurona que es una neurona que pasa información a la siguiente, que es se me fue el nombre ahorita, pero entonces estas neuronas, ¿qué pasa aquí? Cuando la serotonina, la dopamina o la noradrenalina no se están segregando, es porque la neurona presináptica, o sea, está la sinapsis, presináptica, postsináptica, se queda, todos esos neurotransmisores se quedan acá y hay una recaptación. ¿Qué significa? Que la neurona que manda el mensaje de estos neurotransmisores, esta está cerrada y no lo recibe, entonces se recapta acá. Al ser recaptada y no pasar a la siguiente neurona, no va a entrar, no va a seguir la corriente que usualmente tendría que seguir para hacernos sentir bien. ¿Qué hace el psicofarma? El psicofarma lo que hace es que cuando se toma hace que estos canales se abran y entonces toda esta recaptación que había aquí se pueda liberar y pueda pasar entonces a la siguiente neurona, a la postsináptica. ¿Qué pasa con esto? Que tiene que llevar un ciclo, ¿verdad? El psicofarma lo que hace es que empieza a elevar. El problema está que cuando las personas se sienten bien, dejan de tomar el medicamento y es necesario tomarlo durante el tiempo que el doctor lo está recomendando, porque lo que necesita es volver a elevar todos estos procesos para que haya una estabilidad otra vez en la utilización de los neurotransmisores. Entonces después poco a poco se va quitando el fármaco, poco a poco, no es de un solo, ¿verdad? Sino que se va quitando poco a poco y se evalúa cómo está, si el paciente ya quedó con una buena estabilidad y una buena segregación y utilización de los neurotransmisores. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede tratar la distimia sin medicamento? No, la distimia sin medicamento, lo que pasa es de que, miren, la distimia es como una depresión mayor que ya se cronificó en el tiempo. Una persona que tiene un trastorno distímico ya desarrolló una personalidad con un estado de ánimo bajo. Entonces, como les decía, vamos a hacer aquí rapidito una hoja.
Entonces, digamos, vamos a ver si se ve ahí. Esta es mi línea base y en esta yo debería estar más o menos acá, digamos, ¿verdad? Que es lo normal, me siento bien, me siento animado, pero quien tiene un trastorno distímico no tiene esta, sino que se mantiene su línea base depresivo, se mantiene con sentimientos, con un estado de ánimo deprimido. ¿Qué pasa cuando hay un desencadenante? Entonces mi estado de ánimo ya está deprimido y cuando viene COVID me voy a la depresión. Después logro salir, pero sigo con el estado de ánimo deprimido. Cuando pierdo el trabajo, me voy a la depresión. Esto es por los neurotransmisores que no se están, digamos que no se, lo que hablábamos, no se están segregando, recaptando. Pero se ha cronificado ya mucho en el tiempo. Podría ser que con un medicamento, con un buen apego a un tratamiento, la persona se pueda curar. Pero entonces ahí sí hay que trabajar por mucho tiempo, también el pensamiento. Miren, en esto juega mucho la personalidad. No es solo de decir, no, hombre, mira, rapidito vas a salir de esto, porque aquí tenemos que evaluar la personalidad también. También tenemos que evaluar temperamento, si es melancólico, si es flemático, si es colérico, porque esto es multifactorial. Yo les estoy dando muchas generalidades, pero como les decía al inicio, no sabemos cómo va a aceptar o cómo le va a ir de bien en el tratamiento o si va a tener apego un paciente hasta que no lo evaluamos. Lo tenemos acá y vamos midiendo en el tiempo cómo está funcionando la terapia. Si vemos que no hay avances con el fármaco o con la terapia, se evalúa entonces otro fármaco si es necesario, pero también si solo fuera por terapia también se evalúa si hay que cambiar de terapia. Pero el distímico sí tiene que llevar tratamiento psicofármaco. Lo último dice que le han pasado que personas cercanas se han contagiado y se enojan porque quisieran que también ellas se enfermaran. ¿Qué puede hacer? Aquí dice que me ha pasado que personas cercanas se han contagiado y se enojan porque ellas quisieran que uno se enfermara. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la pregunta aquí sería si realmente te lo han dicho, ¿verdad? Si ya te dijeron, ¿por qué no te contagias? Me caes mal, ¿por qué no te contagias? O si solo es mi percepción de que la persona está molesta porque yo no me contagié. Habría que ver. Pero mira, no podemos hacer nada con lo que las demás personas hacen, pero sí podemos nosotros actuar de cara a ello. Tenemos que recordar que los únicos encargados y responsables de las emociones somos nosotros mismos. A veces nosotros decimos, es que me enojan. No me enojan, yo me enojo. Me ponen triste, no me ponen triste, me pongo triste yo. Entonces tenemos que sernos responsables de eso. Entonces tú tienes que ver cómo tú vas a tomar esta situación. Si la gente se enoja porque tú no te contagias, tú no puedes hacer nada por eso. Ellos tendrán que lidiar con sus emociones y con todo esto. Pero tú tienes que estar tranquila y contenta y feliz de que no te estás contagiando, ¿verdad? Y tomar siempre las medidas que necesitamos tomar para no contagiarnos, que es el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y lavarse las manos constantemente. A ver, ¿qué dice aquí? Excelente información, excelente equipo de trabajo, muchas gracias. Les agradecemos a todos los que... perdón, me indican que falta uno. Afecta la depresión si no toman el medicamento en la hora exacta. ¿Afecta? La depresión, si no se... Bueno, miren, dice que afecta la depresión si no se toma el medicamento a la hora exacta. Parte del éxito de las terapias es el buen apego, el apego al tratamiento. Es decir, si el doctor me dijo cada 8 horas, pues cada 8 horas, ¿verdad? Si me dijo una pastilla en la mañana y otra en la tarde, después de comer. Pero hay personas que, por ejemplo, les dicen después del desayuno y desayunan a las 11 de la mañana. Entonces sí puede afectar porque tienen que cumplir un ciclo. Todo el medicamento tiene que cumplir un ciclo, ¿verdad? Entonces lo mejor, lo ideal es tomarse el medicamento a la hora adecuada y para poder tener un buen apego al tratamiento y que este haga también los mecanismos de acción que necesitamos que haga para podernos sentir mucho mejor. Bueno, esperamos que les haya gustado esta información, no solo que les guste, sino que les sirva. Pongan en práctica lo que hablamos sobre
tener terapia ocupacional, hacer ejercicio, limpiar nuestro pensamiento, no ver más noticias del usual, no tener pensamiento catastrófico del futuro, del mundo, de nosotros mismos, ¿sí? Todo eso nos va a ayudar a que nosotros nos podamos sentir mejor. Conocimos las diferencias entre la emoción y el sentimiento, las diferencias entre una tristeza, que solo por sí la tristeza no significa un problema psicopatológico, pero cuando esta tristeza, que es un síntoma de la depresión, se cronifica en el tiempo, es decir, que ya pasó con mi estado de ánimo triste todo el día, casi todos los días, por 6 meses, entonces tenemos que acudir y buscar terapia. Para mí fue un gusto poder estar una vez más con ustedes. Vamos a seguir teniendo estas pláticas. Por favor, estén atentos siempre al Muro de Humana, en donde se van a estar publicando con anticipación qué plática es la plática que viene. Pueden seguir dejando sus comentarios, nosotros vamos a seguirlos leyendo y vamos a ir respondiendo uno por uno. Así es que mi nombre, creo que no se lo dije al inicio, pero mi nombre es Zoe Gómez y soy la psicóloga del Centro de Epilepsia y Neurocirugía Funcional Humana. Así es que mucho gusto y chao, hasta la próxima.